Esto es Radio Encerrada. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Radio Encerrada, un podcast de Revista Factum. Son las 11:36 de la noche de este sábado 21 de marzo. Estamos transmitiendo desde algún lugar desde San Salvador. Hoy El Salvador ha vivido un segundo punto en la emergencia nacional que se tiene en este momento por el coronavirus COVID-19. Soy César Faguaga y lo voy a estar acompañando en este primer episodio y probablemente por esta cuarentena en la que estamos en todos los episodios de esta Radio Encerrada. Radio Encerrada es un podcast de Revista Factum que vivirá mientras estemos en esta situación tan particular. Vamos a hablar ahora del anuncio que tuvo hace algunos minutos, bueno, ya bastante tiempo, pero que tuvo hace un rato el presidente de la República, Nayib Bukele. La cadena nacional estaba para las 8:30 de la noche, comenzó un poco más tarde y se dijeron cosas importantes para la vida nacional de este país. El anuncio, después de media hora de estar hablando, fue que el país, a partir de este momento, a partir del fin de la cadena nacional de radio y televisión, fue que estamos en cuarentena domiciliaria en todo el país. ¿Qué significa esto? Es lo que vamos a tratar de hablar en este programa. Básicamente es que todas las personas tengan que estar obligatoriamente en su casa, so pena de ser llevados a cuarentena,
so pena de que la policía los detenga y los lleve a estos centros de contención que están habilitados en el país. Ahora mismo hay aproximadamente 50 lugares habilitados en el país para tener a las personas que tengan algún tipo de riesgo de ser portadores del coronavirus COVID-19. Ahora, el presidente dijo eso, que cualquier persona que no acate las medidas de la cuarentena domiciliaria va a ser retenida por la policía y llevada a un centro de contención. Si quieren, para recordar lo que dijo el presidente, tenemos un audio recién de la cadena nacional donde él hablaba sobre esto. Bueno, Radio Encerrada es una radio muy artesanal, como podrán ustedes ver. Estoy buscando el audio del presidente Bukele, ya lo tengo por acá, y se los pongo para que escuchen. Así que desde esta noche, a partir de hoy, hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa en el territorio nacional por 30 días. Es decir, nadie podrá salir de su casa, ya vamos a decir las excepciones, durante 30 días desde esta noche. Todos estamos obligados por ley a quedarnos en nuestra casa. Ya no es un llamado a la conciencia, a la reflexión, pero evidentemente no funcionó. Bueno, como ya escucharon al presidente Bukele, esto fue hace algunas horas en la conferencia, en la cadena nacional en la que anunció que todo el país a partir de este momento está en cuarentena domiciliaria por el coronavirus. Hay que recordar que a este momento oficialmente solo hay 3 casos confirmados de contagios por coronavirus. Entonces, vamos a comenzar exactamente a explicar de qué se trata esto. El presidente mencionó que había muchas personas que, pese a esta cuarentena, sí podrán salir. Para empezar, los empleados públicos cuyo trabajo sea necesario para que el país se mantenga vivo. También dijo que las farmacias se mantendrán abiertas, dijo que los restaurantes se mantendrán abiertos, pero únicamente para hacer comidas a domicilio y para comidas para llevar o para comidas a domicilio, nada para comer ahí. Esa medida pues ya estaba tomada de alguna forma, pero el presidente la recalcó hace un momento. Dijo también que, bueno, evidentemente la policía podrá estar fuera, el ejército, el personal de salud que sea necesario para contener la contingencia, y además otros profesionales o profesiones que sirvan para este momento adecuado. Por ejemplo, los representantes de medios de comunicación y los periodistas pueden estar, porque se sobreentiende que su labor es básica para informar a la población en momentos tan críticos que vive el país. ¿Qué más dijo el presidente? Bueno, los bancos estarán abiertos, las farmacias estarán abiertos, los supermercados estarán abiertos. Y además dijo que una persona, un representante de cada casa, lo dijo así, él no abundó en detalles, podrá salir para provisionar comida para sus familias. Un dato importante, creo yo, es que nunca mencionó explícitamente a qué se refería, en qué momento este representante de la familia podrá salir a buscar comida para su familia, pero se dijo que sí uno. Entonces no sabemos cuál será la restricción. Sí habló, por ejemplo, que el transporte público estará funcionando y va a seguir funcionando, aunque con algunas restricciones. Por ejemplo, podrán ir solamente el 50% de la capacidad de cada bus o cada microbús. No podrán ir para personas de pie en las unidades de transporte público, sino que únicamente sentada y supuestamente respetando la distancia que se ha recomendado para estas ocasiones, que son de 1 metro. ¿Por qué digo que no hay? Los detalles todavía están por conocerse, porque por un lado el presidente dijo que es una cuarentena domiciliar en todo el país. Hay muchas excepciones. Dijo que
Algunos, por ejemplo, la gente que trabaja en restaurantes, la gente que trabaja en empresas que serán autorizadas por el gobierno, sí podrán salir. Entonces, en estos casos, dijo, todos deberán tener su credencial o su identificación disponible. Es decir, por ejemplo, para nosotros los periodistas es muy sencillo. Nosotros tenemos credenciales que nos acreditan como representantes de un medio de comunicación. Tenemos esos documentos. En algunos de los casos, nuestro documento único de identidad dice que somos periodistas. Y digamos que si la autoridad lo requiere, nosotros podemos presentar nuestros documentos. Sin embargo, en el caso, y esta es una duda que a mí me sale, en el caso de un empleado, bueno, una persona que quiere ir a comprar como jefe o jefa de familia comida para su casa, el presidente dijo que al menos una persona puede salir a buscar comida a los súperes, a los mercados, a tiendas de conveniencia, a las gasolineras, porque estos 4 establecimientos que acabo de mencionar estarán abiertos durante estos 30 días, pero no sé cómo se justificará eso. El presidente no aclaró ese punto, no dijo, pues la persona que va a salir puede salir a partir de esta hora, solo puede salir a partir de las 8 de la noche. No dijo nada de eso. No dijo además cómo las personas que son representantes de familia podrán salir tranquilamente a las calles sin miedo de que la policía o el ejército los detenga y los lleve a un centro de contención. Ese es un punto que está por verse. Creo que es lo más importante en este anuncio, que a partir de ahora y por los próximos 30 días el país estará en esta semi-cuarentena domiciliaria. Digo semi porque las excepciones de las personas que sí podrán circular durante este periodo son bastantes. Y se entiende que lo que quiere hacer el presidente, no lo dijo así, pero es no detener por completo la economía del país. Una economía que hay que recordar de un país bastante pobre y con bastantes dificultades económicas. Otro de los puntos que tiene que ver con la economía, que el presidente dijo que al menos a 1.5 millones de hogares, en este caso no se refirió a personas en particular, pero son los hogares con menos consumo de energía eléctrica, el gobierno dará un bono de $300. El mecanismo para dar ese bono a las personas, a los hogares afectados a este 1.5 millones de hogares, aún no está totalmente definido. De hecho, él dijo durante la cadena que estaban trabajando en ese mecanismo, que podía ser a través de los bancos, a través de los lugares donde, por ejemplo, se cobran las remesas o los pagos electrónicos, que se podrían estar dando estas ayudas a todas las personas que a través de, o por medio, mejor dicho, de su recibo eléctrico puedan demostrar que su consumo es bajo y por lo tanto que son susceptibles de este bono o este subsidio, mejor dicho. Entonces, ese mecanismo no está definido. El anuncio ha sido que 1.5 millones de hogares de los que tengan menor consumo energético recibirán un bono de $300. Esto significa una erogación al Estado de $450 millones en un mes. Entonces es bastante dinero. Hay que recordar que ahora mismo hay una petición del Ejecutivo para que se pueda comenzar un plan donde se pretende gastar al menos $2.000 millones. Esta contingencia, lo que vemos es que es muchísimo dinero el que se gastará. El presidente, antes de dar este anuncio, yo no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de escuchar la cadena, seguro que sí, él dijo que comenzó a hablar sobre experimentos fallidos, mencionó, como en otras ocasiones ya había utilizado de ejemplo a España y a Italia. En esta ocasión sumó a Estados Unidos. Fue interesante porque en la cadena nacional estaba sentado en la mesa también el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson. Entonces,
A ver, la primera parte de la cadena nacional fue básicamente hablar sobre cómo cómo lo han hecho mal tanto España como Italia y probablemente lo hará Estados Unidos. Y hablaba sobre una curva de crecimiento. Ahí él habló de crecimiento algorítmico, matemático, se equivocó bastante el presidente, es un crecimiento exponencial, lo quería decir, y hablaba sobre eso. Y uno de los puntos interesantes es que decía que en todos estos países el crecimiento se triplicaba cada cierto tiempo. Entonces habló cómo había sido el crecimiento en países como España e Italia, con datos reales avalados por la Organización Mundial de la Salud. Y de ahí hablaba sobre las proyecciones que se tienen en un país con mucha más población como Estados Unidos, donde hablaba de una proyección que parecía bestial. En el caso de salvadoreño hay que recordar que de momento hay tres casos oficialmente, y recalco oficialmente porque creo que es importante decirlo, porque la cantidad de pruebas que se han hecho a este momento en el país no son suficientes para decir o para saber, mejor dicho, que solamente son 3 casos. Y esto no es una crítica ni es una desinformación. Eso es algo que ha reconocido el mismo gobierno, que pueda que haya más casos en este momento. Y es lógico, teniendo en cuenta las posibilidades de contagio de este virus, que es muy, muy volátil. Es lógico que al haber hecho tan pocas pruebas de momento, no todos los casos positivos del momento no estén detectados. De momento hay tres casos, y el presidente también presentó un gráfico, un gráfico donde se veía cómo puede ser el panorama, y habló sobre las posibilidades de aquí a mayo. Y esta fue su justificación para el anuncio que hizo después. Y él decía, bueno, si no hacemos nada ahora, quiere decir que en 15 días vamos a estar cosechando lo que no hicimos, y esto puede ser que sea peor. Entonces, básicamente decía que si mantuviéramos las cosas tal cual están en este momento, y si no se hiciera nada de las cosas que supuestamente se están haciendo en este momento, tendríamos a principios de mayo cerca de 100,000 casos. Eran 98,000 y pico casos. Eso requeriría, según el presidente, y esto también lo avaló el representante de la Organización Panamericana de la Salud, es la parte de la OMS directamente que ve la parte de las Américas. El doctor Carlos Roberto Garzón dijo que para atender a 100,000 casos potenciales de COVID-19 se necesitarían por lo menos 20,000 camas. Esto es particularmente importante porque ahora mismo la capacidad de un país, de un sistema sanitario como el salvadoreño es muy pobre. Un sistema como este colapsaría lo más que podría, según dijo el presidente, si tuviéramos 768 casos, y eso implicaría una cantidad de camas que todavía se puedan atender. Si la cosa llega a 100,000 casos, sería imposible de atender, el sistema colapsaría, y el presidente en este punto se puso bastante trágico, comenzó a decir que probablemente habría muchos muertos y que nadie se podría despedir de ellos, y que habría que despedirse por teléfono y cosas que sinceramente poco vienen al caso. Lo importante era entender si el presidente lo que estaba diciendo tenía algún sentido, alguna lógica o qué, ¿no? Entonces, bueno, para eso, hablando con especialistas, queríamos entender cómo es la progresión en estos casos. Yo hablé con Roberto Rivera. Roberto Rivera es un ingeniero químico, además amigo, que me ayudaba a entender. Le pedí que me explicara y que me diera a entender si esto tenía algún sentido, si era posible hablar de este crecimiento, y esto fue lo que me dijo. El crecimiento que se está describiendo, que es el que existe en un tipo de crecimiento bacteriano,
es del tipo exponencial. O sea, una base se va multiplicando n veces a una potencia porque las poblaciones se van acumulando. En este caso, pues se habla de la tasa de 3 días y que se duplican los casos. Si es correcto la tendencia que se explica. Creo que lo que queda un poco ambiguo son 2 puntos. Uno, que qué significa en sí un pico, porque la tendencia exponencial es hacia el infinito y nunca va a decrecer. Eso no ocurre en los casos que tienen que ver con seres vivos, porque biológicamente hablando un pico se llega hasta que la cantidad máxima de huéspedes asociados en este caso pues eh, a lo que es a contaminarnos, vea, con el virus, llega un momento en el que cuando se sobrepasa la mitad de la población, ya hay más gente contaminada que sana y más gente por contaminar y hay menos gente por contaminarse. Y además estamos ya en un punto en el que mucha de la población comienza a morir. Entonces estos focos de contaminación o focos para seguir contagiando ya no existen porque la gente pues muere. Entonces, con una matemática simple, cuando sobrepasas la mitad de una población posible, ya ese es el pico matemático. Pero en este tipo de casos en el que estamos, realmente las medidas se están tomando para que ese pico llegue a lo más bajo posible, y esto solamente se logra con las medidas sanitarias y con las medidas de separación social, ya que estas medidas lo que hacen es de que el número máximo de posibles huéspedes a los que el virus está expuesto se reduce. O sea, no estamos hablando de que evitamos que el virus esté expandido en toda nuestra atmósfera como país, ¿verdad? Por todos los lugares donde han pasado la gente que ha estado expuesta. Bueno, ese era Roberto Rivera, ingeniero químico, que yo le preguntaba si esto te sentía sentido, le hacía sentido y me dijo que sí, lo que explicó el presidente Bukele en su cadena nacional. Otro de los puntos que llamaba la atención es si declarar cuarentena domiciliaria era una atribución que le corresponde al Ejecutivo. En principio, y según consultábamos con algunos diputados, ellos creían que esto debía pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa. Entonces, en principio, la pregunta que surgió cuando hablábamos a distancia con la redacción de Revista Factum era si cómo quedaba legalmente estas primeras horas donde ya es efectiva la cuarentena domiciliar. O sea, si tiene sustento legal o no. Entonces, era otra duda que nos quedaba, y para eso le pregunté al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, para que me ayudara a entender sobre ese punto. ¿Cómo se explica este momento la orden de cuarentena domiciliar, si esto está pegada o no a la Constitución o a la legislación salvadoreña? Yo sé que a muchos les encantaría decir, ustedes ya están viendo el pelo en la sopa, pero siempre es importante, incluso en las situaciones más apremiantes, saber si estamos de acuerdo o no al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo que en principio nos separa a nosotros de la jungla. Muchas veces nos confundimos y pensamos que vivimos en una jungla, pero tenemos leyes y las leyes nos sirven para explicar mejor nuestras decisiones. Esto fue lo que me dijo el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Contesto en audio. Tengo la impresión que el Ejecutivo está entendiendo a su favor para que encaje con la Constitución sus medidas. El decreto 594, que es un régimen de excepción pero con otro nombre, en cuanto le habilitó a restringir la libertad de tránsito. Entonces, con la idea de que, bueno, se restringe libertad de tránsito para todos en sus casas. La información que he dado es demasiado débil.
y creo claramente que es una medida desproporcionada, con lo cual a mi juicio la alternativa es que la Asamblea en la semana que falta para el vencimiento del decreto 594, que solo fue por 15 días, analice la información que le dé el Ejecutivo, más allá que estos gráficos que presentó, que ya veo que algunas personas especialistas en estas mediciones los están cuestionando. Que la Asamblea, con base en información certera, lo analice para ver si extiende el plazo de 15 días que se vence el próximo fin de semana, tal cual como fue aprobado, restringiendo nada más libertad de tránsito, derecho a fijar el domicilio y derecho a reunión, o lo amplía o lo suspende. Pero yo creo que es demasiado para encajar eso dentro de las competencias de este decreto ejecutivo en el ramo de salud que se ha puesto a circular ahora mismo. Yo creo que extiende las competencias del Ejecutivo en el ramo de salud poner en cuarentena a todo el país en sus casas. Bueno, eso era el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, hablando sobre la legalidad o no de esta última decisión del presidente Bukele. Él cree que no, que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa necesariamente, y él ya lo llamaba, como ustedes recién escuchan, una medida desproporcionada. Bueno, ahora vamos a recordar en qué momento estamos del momento de la emergencia nacional. Hay que recordar que este día estamos cumpliendo 10. Tenemos ya 10 jornadas desde que se compensó ya esta segunda fase del proceso, donde ya hubo decretos que incluso restringieron la movilidad de los ciudadanos. ¿Qué ha pasado hoy en El Salvador? Nuestros reporteros te lo cuentan. Bueno, así es. Vamos a hablar de cómo está la situación ahora mismo. Lo primero creo que son los datos. Los datos hay que tenerlos claros. En este caso, una de las reporteras de Revista Factum, Loida Martínez Avelar, nos preparó este reporte. Noche, César. El último reporte que dio el gobierno respecto a los centros de contención es de que 2.300 salvadoreños están albergados en 50 lugares que están distribuidos a escala nacional. El gobierno ha hecho algunos convenios con hoteles para que varias de estas personas estén concentradas ahí en una forma de aislamiento. El objetivo principal de estos lugares es contener el nuevo coronavirus, y evitar que tengan contactos con otras personas. Estas personas han regresado al país después de haber estado en lugares donde se reporta un gran número de casos. Radio Encerrada es un podcast de Revista Factum. Así es, regresamos a Radio Encerrada, disculpen, pero esto es radio clandestina casi. Estamos transmitiendo en vivo, son las 12 de la noche, ya es 22 de marzo. Ayer llovió un poco sobre San Salvador, de todas formas está haciendo un calor espantoso. El calor, como ustedes saben, como ya ha ratificado organizaciones como la Mundial de Salud o la Panamericana de Salud, no mata el coronavirus. Es decir, de nada sirve que usted se asolee, porque lo más seguro es que no sirva de nada. Lo seguro es la cuarentena, que usted esté en su casa, que se mantenga en la casa, que se lave constantemente las manos, que ocupe alcohol gel. Eso sí funciona para eso. Se me había olvidado comentarles algo, pero bueno, una de las noticias positivas para nosotros, para la gente de Revista Factum, es que ya tenemos un número de WhatsApp, ya se pueden comunicar con nosotros. El teléfono es 79 56 23 96. Repito, 79 56 23 96. Les prometo que para mañana tendremos ya una viñeta con eso. Pero de momento eso es. ¿Para qué hemos puesto este canal?
básicamente para poder interactuar con ustedes, con la gente que nos está escuchando. Son las 12 de la noche, pero veo que hay gente que nos está escuchando todavía. Les prometemos que el programa de mañana será más temprano. Lo que pasa es que ahora la cadena nacional nos retrasó bastante. Es para escucharlos, para que nos cuenten cómo están en esta cuarentena, para que nos envíen sus denuncias también, para que nos hablen sobre si existen, si ustedes conocen detenciones arbitrarias, si en algún lugar están acaparando los víveres, la comida, la gasolina, las medicinas, si ustedes conocen de algún caso de alguna persona que haya ingresado por algún punto ciego, o que nos conocen de alguien que necesita ayuda. Que en este momento una persona anciana, por ejemplo, que está sola y que esto sea del conocimiento de las autoridades. Para esto sirven estos canales, no solamente para información, no solamente para análisis, sino que también para hacer servicio a la comunidad. Les recuerdo el número de WhatsApp donde pueden mandar sus mensajes, 79 56 23 96. Mañana lo vamos a estar sonando durante la emisión nocturna. Radio Encerrada se transmitirá todas las noches. Ya vamos a tratar de encontrar un horario que sea el más adecuado para llevarles la información que ustedes necesitan. Este día, alrededor de las 3, 4 de la tarde, uno de nuestros periodistas estuvo en el centro de San Salvador. Ya era bastante claro a partir de probablemente de las 10 de la mañana, cuando el presidente Bukele lanzó su tuit donde decía, o donde anunciaba que habría más medidas, que se venía algo como un estado de sitio, como una cuarentena. En este caso no llegó a ser eso, sino que fue una cuarentena domiciliaria, con algunas excepciones. Pero entonces nosotros nos anticipamos y queríamos ver cómo iba a ser el cierre. Para eso, nuestro periodista Brian Avelar estuvo en el Centro Histórico de San Salvador y fue testigo de cómo ya a cierta hora, alrededor de las 6 de la tarde, la Policía Nacional Civil llegó a las calles del Centro Histórico y comenzó a desalojar a los vendedores, a decirles que se fueran a sus casas, pero no solamente a los vendedores, sino que también a las personas que transitaban por ahí, e incluso a los indigentes. Esto particularmente es preocupante porque es un montón de gente que no tiene a dónde irse, y hasta donde sabemos no hay habilitado ningún albergue particular para las personas sin casa. Brian Velar estuvo ahí y así lo cuenta. Buenas noches, César, y buenas noches a toda la audiencia de Revista Factum. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido este día en el Centro Histórico de San Salvador. Pues este día prácticamente lo que ha habido es una limpieza o un desalojo de toda persona que transite por el Centro Histórico de San Salvador. Esto empezó a ocurrir a partir de las 6 de la tarde, cuando un grupo de aproximadamente 1.500 agentes de la Policía Nacional Civil y de soldados se reunieron en el Centro Histórico para desalojar a todas las personas que anduvieran por ahí. Un oficial de la policía que estaba en ese momento encargado del operativo nos contó que el operativo de limpieza no tenía ninguna excepción, que incluso a los indigentes que andan en las calles del Centro Histórico los iban a desalojar. El operativo, como les repito, en el operativo participaron aproximadamente 1.500 agentes de la policía y de la Fuerza Armada, que fueron distribuidos en todos los mercados, plazas y centros comerciales del centro de San Salvador. Me di un recorrido por las 3 principales plazas, que son la Plaza Barrios, la Plaza Morazán y el Parque Libertad, de la cual los agentes policiales y militares desalojaron a todas las personas que se encontraban ahí. A los indigentes se los llevaron para un albergue. Y también en los mercados, en el Mercado Sagrado Corazón y en el Mercado Central y en el Mercado La Tiendona, los agentes policiales ya tienen presencia en esos lugares. Esto lo están haciendo, lo hicieron previo, de hecho, al anuncio del presidente de la República sobre la restricción y la cuarentena a nivel nacional, que implica restricciones a la movilidad de todas las personas, a excepción de algunos empleados de ciertos sectores. Esa básicamente es la información que tengo hasta esta hora de la noche.
Todos los mercados están controlados por la policía y por agentes del ejército, y no, básicamente están impidiendo que la gente llegue a esos lugares. Ese es mi informe, César. Muchas gracias a la audiencia de Revista Factum. Radio Encerrada es un podcast de Revista Factum. Muchas gracias, Brian, por tu reporte. Creo que estaba bastante claro para muchos que se venía una medida muchísimo más drástica de lo que ya habíamos tenido. Durante su cadena nacional, el presidente Bukele se encargó, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, de recordar que muchísima gente lo ha criticado por sus medidas, pero dijo que era un ejemplo para el mundo. Bueno, eso está por verse. Ojalá que sea así, porque lo que no se puede hacer, o lo que este país no se puede permitir, es, dada la pobreza de sus sistemas sanitarios, es recibir más contagios y que no se puedan ser detenidos. En cualquier caso, lo que llama la atención es la capacidad que tiene el presidente de dar anuncios aparentemente buenos, pero siempre tratando de sacar de alguna forma raja política. Es impresionante, porque esa habilidad que tiene no se la quitan ni siquiera en la emergencia. Pero bueno, hablando de emergencia, hay un punto que también es importante, y es cómo el país saldrá adelante después de que termine esta coyuntura. El paquete económico que se fue presentado en la Asamblea Legislativa está todavía en discusión, y es algo que aún no sabemos si al final se aprobará. Parece que sí, parece que será una cuestión que es cuestión de tiempo. Uno de nuestros periodistas, Fernando Romero, fue el encargado de explicar en qué consiste este paquete, y nos preparó este informe. El presidente Nayib Bukele envió esta semana a la Asamblea Legislativa una propuesta para que el Congreso le apruebe la negociación de $2.000 millones a través de emisión de títulos valores de crédito en dólares de los Estados Unidos de América, para ser colocados ya sea indistintamente en el mercado nacional o internacional, o por medio de contratación de créditos por el mismo monto incluso, o por una combinación de ambas opciones. Los fondos, el destino de este dinero, según la Presidencia de la República, es completar un fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica del país por los efectos que está teniendo y que va a tener más adelante también la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Este punto en específico, para este punto en específico, el presidente requirió a las 262 alcaldías del país que le presentaran sus carpetas de proyectos que están en ejecución o que están por ejecutarse, para que este dinero, es parte de estos $2.000 millones, puedan servir también para financiar esos proyectos municipales, aparte de financiar proyectos del gobierno que tengan la finalidad específica de, bueno, tanto para atender la emergencia, pero también, digamos, a mediano plazo, la recuperación y la reconstrucción económica, precisamente por los perjuicios económicos que está ya acumulando el país por las distintas medidas de prevención que se han estado tomando, como las cuarentenas, la emergencia nacional, la suspensión de garantías constitucionales y pues la nueva cuarentena domiciliaria que el presidente ya propuso para que la Asamblea Legislativa le autorice y le haga entrar en vigor esta nueva medida, para que las personas se queden en sus casas durante 30 días, precisamente con algunas excepciones.
En este caso específico, en la Asamblea Legislativa, cuando se recibe esta propuesta del presidente de $2.000 millones, primero el Partido Arena recordó que hay un préstamo que ya está para ratificación por $200 millones con el Banco Mundial, y que se podría reorientar y ser parte de esos 2.000 millones, por lo que digamos que ya se tienen asegurados 200 millones y solo habría que aprobarle a la Presidencia de la República es un préstamo, o en todo caso esta emisión de títulos por 1.800 millones. Ahora, en el caso específico de los 200 millones, el Partido Arena pues ha propuesto que, digamos, parte de ese dinero, alrededor de 110 millones, se ocupe para reactivación de microcréditos para los gobiernos locales, para también seguridad alimentaria, y el otro dinero, que sería 100 millones, específicos para ayuda a grupos vulnerables. Ya, y en lo que Arena cuenta como 600.000 familias con un valor de $50 de familia al mes, mientras se encuentra la emergencia. Aparte de que pues el presidente también ya anunció digamos una ayuda, un subsidio de $300 para también estas familias que no reporten como grupo familiar ningún tipo de salario. También también el Partido Arena ha estado proponiendo, digamos, cómo se puede distribuir, digamos, los 200 millones que de alguna manera ya se tienen asegurados con el Banco Mundial. Y con respecto a los 1.800 millones, digamos que la discusión en la Asamblea Legislativa se quedó suspendida en, digamos, una propuesta también del Partido Arena y de los partidos de derecha, en que en un principio se estaba hablando de que el 40% de este dinero, de los 1.800 millones, pueda ser para las municipalidades, para proyectos municipales, para reactivar económicamente las municipalidades, es decir, precisamente desde los distritos, desde los mismos municipios, desde las mismas ciudades. Y dejarle pues un 60% de ese dinero al gobierno. El gobierno tiene una propuesta de un 80-20, es decir, que el 20% sea destinado a las municipalidades y que el 80% pues sea utilizado para el órgano ejecutivo, para los proyectos que tenga que hacer, la atención a la emergencia y también el tema de la recuperación económica. En eso se ha quedado suspendido ahorita la discusión. El tema de los primeros 200 millones ya está solo de aprobarlo, pero también faltan estos 1.800 millones que estarían, seguramente, ha dicho de los mismos diputados esta semana, es que en la próxima sesión plenaria pueda ser una realidad, que el gobierno pueda contar con esta emisión de títulos valores. Muchas gracias, Fernando Romero, por tu reporte. Ese era el panorama de lo que necesita el gobierno para afrontar, de lo que ha dicho que necesita el gobierno para afrontar la crisis por el coronavirus COVID-19. Fernando Romero estará en la Asamblea Legislativa en un par de horas, a la hora que se convoque la sesión plenaria, para dar cobertura a esto, y nos podrá contar cuál es el desarrollo del préstamo de estas negociaciones, para ver cómo termina todo esto, y si finalmente el Ejecutivo consigue lo que está buscando. Datos curiosos de la cadena de hoy. Creo que es la primera vez desde que comenzó esta coyuntura, y donde ha habido varias cadenas nacionales donde está presente alguien que no ha figurado desde hace meses. En este caso es el vicepresidente de la República, el señor Félix Ulloa.
ya estábamos acostumbrados de alguna forma en el gobierno anterior y en el anterior de no ver o al presidente o al vicepresidente, que en el caso de las dos administraciones anteriores estaban relacionados. Pero ya teníamos bastante tiempo de no saber nada, ahora estaba en primera línea a la par del presidente y ahí estuvo, y aunque no opinó nada, pues es interesante saber que Félix Ulloa aún vive. Otra cosa interesante es que el presidente dijo que quería mandar un mensaje de unidad y para eso tenía a la par, a su siniestra, a un reconocido empresario. Es el señor Roberto Murray Mesa, que ha sido presidente de Agrisal, que ha sido parte también de la dirigencia del Partido Arena en alguna oportunidad y una de las personas con bastante influencia política y económica en El Salvador. Digo que esto es interesante porque no es que quien estuviera ahí fuera el presidente de la ANEP, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Era un reconocido empresario. Eso también manda mensajes y de ahí también es interesante que a la par de Murray Mesa y muy cerca del presidente de la República también estuviera el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson. ¿Esto por qué? Porque el mensaje de Ronald Johnson fue básicamente en dos sentidos. Uno, que todo va a estar bien, nosotros lo vamos a estar apoyando. Y segundo, lo estás haciendo bien. Que yo creo que ese fue el punto que más valoró el presidente Bukele. Que sus acciones demuestran que todo es importante si tiene algún rédito o es publicitado. Antes de cerrar, queremos hacer también un recuento de cómo está el panorama en Centroamérica y particularmente en el Triángulo Norte. Para eso le pedimos también a Fernando Romero, que está en todo, es un crack, le pedimos que nos contara cómo va la cosa, cómo la epidemia, la pandemia del coronavirus COVID-19 está afectando al Triángulo Norte. Este es el reporte de Fernando Romero. El Triángulo Norte Centroamericano se encuentra completamente paralizado. A las medidas de cuarentena domiciliaria que anunció el presidente salvadoreño Nayib Bukele este sábado 21 de marzo por la noche, también se añaden medidas similares que han tomado los gobiernos de Guatemala y Honduras. En el caso de Guatemala, ante el registro de 17 casos de contagio por coronavirus, el presidente Alejandro Yamatei tomó la decisión de anunciar un toque de queda que durará de 4 de la tarde a 4 de la mañana a partir de este domingo 22. Si bien la medida no es tan drástica como la que se ha tomado en El Salvador, de una cuarentena domiciliaria completa por 30 días, con este toque de queda, pues Guatemala pretende bajar la tendencia o bajar la curva de casos que se puedan presentar en las próximas semanas. Y en el caso de Honduras, ante la aparición de 26 casos detectados hasta la fecha, el gobierno de Juan Orlando Hernández tomó pues la decisión de cerrar las fronteras marítimas, terrestres y aéreas y declarar un toque de queda absoluto que va a durar hasta el 29 de marzo. Eso está sucediendo en el Triángulo Norte Centroamericano y en Italia, que por el momento pues se considera pues el epicentro de donde está el mayor impacto de la enfermedad. Solo en las 24 horas que transcurrieron de viernes a sábado, Italia registró la cantidad de 793 muertes por contagio de coronavirus. Italia ha recibido llamados muy fuertes de atención por parte de autoridades sanitarias internacionales, incluida la Cruz Roja Internacional, que se encuentra dando colaboración en el país europeo, puesto que descubrieron que frente a la pandemia que se estaba extendiendo semanas atrás, el gobierno italiano, la sociedad italiana en general, no tomó pues medidas de prevención
tan rigurosas y digamos no se mantuvo la distancia social, no hubo ninguna medida paliativa para lo que se venía. Ahora pues Italia tiene el mayor registro tanto de contagios como de muertes, incluso que ya superan las 5.000 muertes. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum. Así es, y estamos por terminar el primer episodio de Radio Encerrada, que es un podcast de revista Factum. Es la hermanita menor del Pelo en la Sopa. Por cierto, me estaban preguntando que qué haya pasado con el Pelo en la Sopa. El Pelo en la Sopa está en pausa, básicamente, bueno, por dos razones. Primero, porque terminamos la primera temporada la semana pasada. Y segundo, porque tenemos coronavirus y ahora mismo no podemos juntarnos todo el equipo como quisiéramos para hacerlo. Entonces, para mientras hemos decidido transmitir Radio Encerrada durante toda esta cuarentena domiciliaria, y esto estaremos haciendo con el mismo ahínco y humor y seriedad y ironía y análisis que teníamos en el Pelo en la Sopa. Intentaremos hacer esto de un paso informativo, analítico y además con información útil para ustedes los ciudadanos que como nosotros estamos también en cuarentena. Estaremos transmitiendo todas las noches estos 30 días con información diaria de lo que ocurra en El Salvador, en el Triángulo Norte Centroamericano, en México. Por suerte tenemos varias personas que nos van a estar dando información desde cada uno de esos lugares para contar cómo se vive el día al día de la epidemia del COVID-19 en esta parte del mundo. En esta parte del mundo que todavía no ha sido golpeada, pero como que todo parece, todo apunta que así será. Les recuerdo, Factum ya tiene su canal de WhatsApp. Pueden escribirnos, pueden mandarnos sus mensajes de audio al 79 56 23 96. Repito, 79 56 23 96. Vamos a estar, queremos escucharlos. Mañana vamos a estar haciéndoles preguntas específicas de cómo llevan este encierro. Y la estaremos transmitiendo en las secciones que paulatinamente iremos abriendo durante esta cuarentena. Así que gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de la información de Revista Factum. Los escuchamos mañana. Soy César Faguaga y esto fue Radio Encerrada. Por favor, lávense las manos y no acaparen el papel higiénico. Esto es Radio Encerrada.